Cáncer no es muerte, cáncer es vida. A mí el cáncer me dio vida. En lugar de apagarme, a mí me subió. Me enseñó a vivir lo que es vivir alegre, contenta, disfrutar un abrazo, disfrutar un te quiero, porque yo antes era raro que diera un abrazo a alguien. Me diagnostican con cáncer, pues sí, una sorpresa. Ya dije, aquí no caemos, vamos para adelante. Tengo 3 hijos y mis hijos, ¿por qué, mamá? No, vamos a salir de esta, vamos para adelante. A mí el cáncer me lo detectaron por una depresión, ¿sí? Yo empecé en depresión en diciembre del 2016. Fui al doctor, el ginecólogo me hizo estudios, me dijo, ¿sabes que tienes una bolita? Necesito que te hagan ultrasonido, mastografía. Fue un jueves, el viernes me hicieron estudios, el lunes me hicieron biopsia y el miércoles me habla el ginecólogo y me dice, tienes cáncer. Yo acabé fin de año, empezando año nuevo, esperando la noticia. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común, con más de 2.2 millones de casos en 2020. Cerca de 1 de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. El cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres. En 2020, alrededor de 685,000 mujeres fallecieron como consecuencia de esta enfermedad. El cáncer de mama se origina en las células del revestimiento de los conductos o lóbulos del tejido glandular de los senos. Al comienzo, el tumor canceroso está confinado en el conducto o lóbulo, donde generalmente no causa síntomas y tiene un mínimo potencial de diseminación, también llamado metástasis. El cáncer de mama es la causa número 1 de muerte en nuestro país, en las mujeres. Antiguamente el cáncer que era más frecuente, o sea, en frecuencia y en muerte, era el que es el cuello de la matriz. Con el advenimiento del Papa Nicolau, que tiene muchísimos años, se ha ido abatiendo esa mortalidad. Sin embargo, el cáncer de mama ha resurgido. Ya estaba, pero ahora ya ocupa el primer lugar, tanto en frecuencia como en muertes. Es importante que todas las mujeres, principalmente, estemos pendientes de lo que es el cáncer de mama. Primero, que tengamos conocimiento de qué es, en qué edades se puede presentar. Y digo en las mujeres, porque también se da en hombres. Pero por 150 casos que diagnosticamos de cáncer de mama en mujeres, hay un hombre. Entonces, nuestra población blanco son las mujeres. La proporción es muchísima, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer una mujer? Toda mujer que ya se desarrolló y que empieza a menstruar, tiene que tener de hábito revisar sus mamas, principalmente al terminar de menstruar. ¿Por qué? Es rarísimo que el cáncer de mama se presente en pacientes adolescentes o jóvenes, ¿sí? Existe, pero es muy raro. Pero desde esa edad la mujer empieza a conocer su anatomía, empieza a conocer su mama, porque no todas son iguales. Y empieza a ver cómo es su piel, cómo es su pezón. Y si se explora una vez por mes, siempre al terminar de menstruar, ella va a ser capaz de detectar cualquier alteración. Con el paso del tiempo, este cáncer puede progresar e invadir el tejido mamario circundante, cáncer de mama invasivo, y a continuación propagarse a los ganglios linfáticos cercanos, metástasis regional u otros órganos. Cuando una mujer muere de cáncer de mama es como consecuencia de la metástasis generalizada. Diga que el cáncer de mama no se puede prevenir. Si no sabemos qué lo produce, pues no lo podemos prevenir, pero lo podemos detectar a tiempo, que es el objetivo primordial de los que nos dedicamos a la salud. Detectarlo cuando es pequeñito, cuando la paciente tiene posibilidades de curarse, que existen. Y por eso la mastografía adquiere un papel importante. En Zacatecas yo he visto la evolución. En el 2005, en el Seguro Social, cuando estuve en el Seguro Social, iniciamos con esta campaña. Recibí todo el apoyo de parte de las autoridades, iniciamos lo que se llamaba la clínica de mama. Y empezamos a ver pacientes que llegaban con cánceres muy grandes y muy avanzados. Porque apenas empezábamos, apenas se estaban haciendo todas estas campañas que se hacen de publicidad en radio y televisión, sí, entre la población general, incluso entre los médicos. ¿Sí? Entonces, falta mucho, pero te puedo decir que hemos avanzado bastante. Ya en estos días detectamos cánceres tan pequeñitos como
3 milímetros, en lo que se llama el cáncer invasor, y en otro que se llama cáncer in situ, que se manifiesta y que en las mastografías, y que es el único método que las detecta, que son como microcalcificaciones menores de 1 milímetro. Las etapas clínicas están dadas generalmente por el tamaño del tumor. Generalmente el sitio más frecuente del cáncer de mama a donde se va es a la axila. Entonces lo que también medimos son los ganglios que hay positivos generalmente después de la cirugía. Y si hay metástasis o no a distancia, es decir, si hay enfermedad en pulmones, en hueso o en hígado o en cerebro, entonces en base a eso es como tratamos el cáncer. Ya teniendo eso, generalmente tenemos un reporte de patología y ya con el reporte de patología vemos exactamente cuánto mide el tumor, cuántos ganglios tienen positivos y recientemente, bueno, no tan reciente, pero hace como unos 20 años empezamos a hablar de subtipos moleculares y en base a eso podemos saber si la paciente, además de quimioterapia, va a requerir terapia hormonal, terapia dirigida como son el trastuzumab, el pertuzumab o cierto tipo de terapias moleculares que van enfocados al cáncer. Entonces, en base a la etapa clínica es como tratamos. Hay pacientes que van a requerir quimioterapia, hay pacientes que van a requerir radiaciones y hay pacientes, por ejemplo, pacientes metastásicas, que es decir, la enfermedad está diseminada y que la enfermedad es poco probable la curación, pero que se puede controlar por mucho tiempo. El tratamiento del cáncer de mama puede ser muy eficaz, en particular cuando la enfermedad se detecta temprano. A menudo, el tratamiento consiste en una combinación de extirpación quirúrgica, radioterapia y medicación, terapia hormonal, quimioterapia o terapia biológica dirigida, para tratar el cáncer microscópico que se ha propagado del tumor mamario a través de la sangre. Por consiguiente, ese tratamiento que puede impedir la progresión y diseminación del cáncer salva vidas. Casi siempre les digo a las pacientes, que es el ejemplo como de la diabetes o de la presión, que no las curamos, pero las podemos controlar por varios años o por muchos años. Depende de los subtipos moleculares que te mencionaba al principio, es qué tanto a lo mejor puede llegar a vivir un paciente. Hay pacientes con, por ejemplo, los receptores hormonales positivos, que esas pacientes tienen un poquito mejor pronóstico que otro tipo de subtipos moleculares y ellas las podemos tratar con pastillas, con terapia hormonal y con nuevas terapias que se llaman inhibidores de ciclinas, que todo esto puede ser incluso por pastillas, o sea, evitar ya la quimioterapia en cierto tipo de pacientes. A esto es a lo que llevamos o vamos a una terapia personalizada. Hace 30, 40 años decíamos, pues tiene cáncer de mama, todo se trata igual. Ahorita nos hemos dado cuenta que no todas las pacientes se tienen que tratar igual, ¿no? O sea, cada paciente es diferente, cada tumor es diferente. Ahora también va muy enfocado a las características o a lo que quiere la paciente. El tratamiento se basa básicamente en etapas clínicas. Las etapas clínicas están dadas generalmente por el tamaño del tumor. Generalmente el sitio más frecuente del cáncer de mama a donde se va es a la axila. Entonces lo que también medimos son los ganglios que hay positivos generalmente después de la cirugía. Y si hay metástasis o no a distancia, es decir, si hay enfermedad en pulmones, en hueso o en hígado o en cerebro, entonces en base a eso es como tratamos el cáncer. Ya teniendo eso, generalmente tenemos un reporte de patología y ya con el reporte de patología vemos exactamente cuánto mide el tumor, cuántos ganglios tienen positivos y recientemente, bueno, no tan reciente, pero hace como unos 20 años empezamos a hablar de subtipos moleculares. Y en base a eso podemos saber si la paciente, además de quimioterapia, va a requerir terapia hormonal, terapia dirigida como son el trastuzumab, el pertuzumab o cierto tipo de terapias moleculares que van enfocados al cáncer. Entonces, en base a la etapa clínica es como tratamos. Hay pacientes que van a requerir quimioterapia, hay pacientes que van a requerir radiaciones y hay pacientes, por ejemplo, pacientes metastásicas, que es decir, la enfermedad está diseminada que la enfermedad es poco probable la curación, pero que se puede controlar por mucho tiempo. Casi siempre les digo a las pacientes, que es el ejemplo como de la diabetes o de la presión, que no las curamos, pero las podemos controlar por varios años o por muchos años. Depende de los subtipos moleculares que te mencionaba al principio, es qué tanto a lo mejor puede llegar a vivir un paciente. Hay pacientes con, por ejemplo, los receptores hormonales positivos, que esas pacientes tienen un poquito mejor pronóstico que otro tipo de subtipos moleculares y ellas las podemos tratar con pastillas, con terapia hormonal
y con nuevas terapias que se llaman inhibidores de ciclinas, que todo esto puede ser incluso por pastillas, o sea, evitar ya la quimioterapia en cierto tipo de pacientes. A estos hay quimioterapias que van a tirar el cabello, hay quimioterapias que causan mucha náusea, mucho vómito. Afortunadamente, ahorita tenemos muchas cosas que dar para que la paciente no le vaya tan mal con las quimioterapias. Entonces, ha mejorado mucho los tratamientos, los sintomáticos que tenemos para ayudar a que las pacientes no se sientan tan mal. Las quimioterapias, pues hay de varios tipos, ¿ok? Tenemos quimioterapias, generalmente las mujeres las conocen como quimioterapias rojas, quimioterapias blancas. Hay intravenosas y hay tomadas. El medicamento intravenoso siempre les digo, es como cualquier suero, o sea, duele el piquetito del suero. Hay algunas que pueden ser vesicantes o irritantes. ¿Qué quiere decir eso? Que el tratamiento puede a lo mejor en llegado un momento quemar un poquito la vena. Y a veces las mujeres empiezan a tener así como que sus trayectos venosos marcados por lo de la quimioterapia. Entonces, la quimioterapia se aplica generalmente en el momento de la aplicación. Es raro los efectos adversos. Los efectos adversos se presentan hasta probablemente la primera semana, que pueden tener náusea, pueden tener vómito, puede tener baja de defensas, de plaquetas, de hemoglobina. Las radiaciones, bueno, aquí es importante ver que en oncología médica ya es tanta la información que se ha diversificado pues por especialidades, ¿no? Tenemos al cirujano oncólogo que se encarga de las cirugías, el oncólogo médico que se encarga de las quimioterapias, de las terapias biológicas, de la inmunoterapia, y el radiooncólogo. El radiooncólogo es el especialista que da las radiaciones. Entonces, las radiaciones están enfocadas a evitar que el tumor regrese a nivel local, es decir, ya sea en mama o en otra parte del cuerpo, y para paliar síntomas específicamente como el dolor. Es un tratamiento que se desarrolla con rayos gamma. Mira, a mí me detectaron cáncer el año pasado. Me lo empecé a detectar a través de una pequeña bolita que tenía en mi seno. Fue en un lapso de 2 meses que me hice una serie de estudios, y en esos 2 meses pues mi tumor creció muchísimo. Bueno, fue como de enero a febrero. A mí me hacen el último estudio, que es la biopsia, y cuando me hacen la biopsia es cuando empieza la pandemia. Entonces todo mi tratamiento ha sido a través de la pandemia. Entonces, a mí me operan el día que iba a comenzar la pandemia. De hecho, me operan porque pues ya no se iba a operar, ya los hospitales se iban a... Entonces me avisaron un viernes, el sábado yo estaba ya con mi oncólogo y el miércoles con mi cirugía. Y fue muy rápido el proceso de él. No me reconocía como me reconozco ahora. Ahora ya valoro la importancia de la salud, la importancia a través de los especialistas, de todo. Mi proceso lo acabo de terminar ahora en marzo de este año. Entonces me he enfocado mucho en el ejercicio, me he enfocado mucho en las recomendaciones de mis especialistas, en las terapias alternativas, que yo he hecho de todo para poder recuperarme. Soy una mujer que ahorita tiene 40 años, pero a mí el cáncer me dio antes de tener los 40 años. Entonces, así como estoy ahorita, me he tratado de desarrollar en todo lo que me han dicho para poder verme como estoy, ¿no? O sea, para poder, con la edad que yo tengo, con el seguimiento que le hice a todas las recomendaciones, y ahora estoy sana. Ahora ya no tengo ni un año que termino mi tratamiento. Hago clases de caminadora, hago clases de cardio, hago clases de caminar. La caminata siempre intenté hacerla. Bueno, con las quimios es más difícil porque tu mente quiere hacer, pero pues tu cuerpo no te ayuda. Entonces a mí mi cuerpo me ha enseñado que puede. O sea que a través de recuperarse del ejercicio, tú puedes salir adelante de una enfermedad así. El impacto para mí fue muy fuerte porque básicamente se consideraba que el cáncer es para una mujer pues de más edad, ¿no? A las mujeres entre 55 y 60 años en México. Entonces yo no tenía ni los 40 cuando me detectaron el cáncer. Entonces el impacto fue fuertísimo. La mayor recomendación de mi oncóloga fue: cuídate mucho, ponte a hacer ejercicio. Y por eso mi enfoque es tanto en dar a conocer que como mujeres nos tenemos que cuidar. Hacer una exploración
un examen clínico por un médico y de ahí lo ideal es tener un estudio de imagen. Dependiendo de la edad de la mujer, del tipo de mama, se recomienda o una mastografía o un ultrasonido o una resonancia magnética. Todo depende de la edad de la mujer, de su tipo de mama y de lo que nosotros estemos estudiando. Eso es lo primero, tener un estudio de imagen y el examen clínico por el médico. Posteriormente se recomienda la toma de biopsia. Esto depende si todos estos estudios nos arrojan que esta lesión pueda ser sospechosa, ya que cierta parte de las lesiones no son sospechosas o no ameritan de biopsia, únicamente de seguimiento. Pero un grueso de estas lesiones va a requerir de una biopsia. Una biopsia pues finalmente es tener una pequeña muestra de tejido para que el patólogo lo pueda analizar y determinar si esta lesión se trata o no de un cáncer. Entonces hay que hacer un examen clínico, estudios de imagen y si estos estudios ameritan realizar una biopsia, realizar una biopsia. Aquí lo que primero tenemos que tener son los deseos del paciente. Entonces, generalmente en las etapas tempranas y algunos casos de enfermedades localmente avanzadas, nosotros podemos recurrir a algo que se llama cirugía conservadora. La cirugía conservadora consiste en únicamente extirpar el tumor, ¿sí? Y conservar la glándula mamaria. Además, bueno, tenemos que hacer una tapificación de la axila, que eso ya también depende de las características del paciente y de la etapa en la que nosotros lo estamos diagnosticando. Entonces, en general, se tiene una cirugía que es la cirugía radical, que consiste en quitar toda la glándula mamaria con un vaciamiento axilar, y existe otro tipo de cirugía que es la cirugía conservadora, donde solamente consiste en extirpar el tumor, tener un método para tapificar nuestra axila, pero toda la cirugía conservadora va acompañada de radioterapia para que tenga un buen control local, al igual que una mastectomía radical. Entonces, estas dos modalidades, tanto la cirugía radical como la cirugía conservadora, nos dan exactamente el mismo control en el paciente, pero todo va a depender, uno, de los deseos y de las características del paciente para que nosotros podamos realizar este tipo de cirugía conservadora. Desafortunadamente en México, más de la mitad de los casos, más del 50%, se diagnostican en etapas localmente avanzadas. Desafortunadamente esto nos disminuye a nosotros las posibilidades de realizar una cirugía conservadora de inicio. Afortunadamente contamos con herramientas o con medicamentos como la quimioterapia neoadyuvante, que consiste en, antes de operar a un paciente, darle tratamiento sistémico, lo cual nos permite aumentar las posibilidades de cirugía conservadora, ya que existe una disminución del tumor y incluso de la actividad ganglionar. Entonces esto muchas de las veces nos vuelve a más pacientes candidatas para realizar cirugía conservadora. Daniel es muy cerrado, él no me decía nada. Se me enfermó, fui y lo llevé al doctor, le dije, doctor, me acaban de detectar cáncer de mama. A él le da ese dolor, un dolor que le da aquí, le digo, porque se estresa. Dígale que todo va a estar bien. Y le dijo el doctor, ¿sabes qué? No puedes enfermarte tú y tu mamá. Detectado el cáncer de mama a tiempo, hay solución. Ahorita tú tienes que ser fuerte. Así es que tienes que echarle ganas, tienes que apoyar a tu mamá. Y el chiquito Jorge, ese es más alegre, más así. Él fue el que me cuidó. Él, les digo que llegaba de la secundaria, tenía 13 años mi niño, llegaba de la secundaria, los otros dos se iban a trabajar en la tarde, él lavaba, él barría, él trapeaba, él me daba de comer, él hacía de comer, él se enseñó a comer, él me cuidó. Mi mamá sí me dijo, te voy y te cuido. Le dije, no, mis hijos me van a cuidar. Ellos están impuestos a hacer los quehaceres de la casa. Y sí, ellos me cuidaron. Ellos estuvieron conmigo, hubo más unión. Hasta ahorita hay más unión. Hay bromas sobre el que yo no tengo un seno. Mis hijos me bromean a más no poder. Incluso ayer tuvimos un convivio con una hermana. Y le digo, hijo, diles que me quieres tanto, diles que me vas a regalar. Y volteé y me dice, una boobie. Le digo, sí, para tener. Y empezamos con bromas así, pero hubo mucha más unión. Sí, hubo más unión. El día que a mí me dijeron de la patología, te quitamos 10 ganglios, ninguno está infectado. Jorge, íbamos a desayunar y volteé y me dice, íbamos a desayunar gorditas. Me dice, gordita, ¿quieres tu gordita? Y se agarró llorando. Me paré, lo abracé y le dije, mi hijo, llora, saca todo.
¿Qué sientes? Dice, mamá, ¿no sabes lo que siento al oír que ya no lo tienes? Sí, pero empezábamos las quimios. Él no iba un día después a secundaria, a clases, por quedarse a cuidarme después de que me daban quimios. Fui y pedí permiso a la escuela y me dijeron, no hay problema. Él se quedaba y él me cuidaba, porque era el día más fuerte después de la quimio. El siguiente día era cuando más me daba el efecto. La mayoría de los casos de cáncer de mama y de las muertes por esa enfermedad se registran en países de ingresos bajos y medianos. Las disparidades del cáncer de mama entre los países de ingresos elevados y los de ingresos bajos y medianos son considerables. La supervivencia al cáncer de mama a 5 años excede del 90% en los primeros países, mientras que en la India y Sudáfrica es del 66% y el 40% respectivamente. El mayor porcentaje normalizado por edades de defunciones por cáncer de mama corresponde a África y Polinesia. En el África subsahariana, la mitad de las muertes por cáncer de mama se producen en mujeres menores de 50 años de edad. La psicooncología es la parte que se dedica al acompañamiento tanatológico específicamente de los pacientes con cáncer. Esto es importante que se sepa porque mucha gente no tiene idea de que existe una rama específica para tratar a los pacientes con cáncer y a sus familiares también, porque es un entorno general. El cáncer es una enfermedad que afecta no solamente al paciente, sino también a la familia y a todo su entorno. No solamente se enferma el paciente, sino también el contexto familiar se ve afectado. Entonces, el acompañamiento psicooncológico puede ser y debe ser desde el momento que el médico detecta que hay un problema médico que está iniciando en un diagnóstico con cáncer. Se supone que debe de haber una cuestión de acompañamiento desde que se le va a dar al enfermo la noticia de que tiene cáncer. El acompañamiento puede buscarse por el médico especialista o puede buscarse por parte de la familia. Por eso es importante la concientización de la familia en cuanto a que existe la psicooncología. Porque si el médico no tiene ese conocimiento o no tiene una persona cercana que sea oncólogo, puede hacerlo la familia, algún familiar. Entonces nosotros nos ponemos de acuerdo con la familia, hacemos una reunión de sensibilización para los miembros de la familia primero y después vemos el mecanismo adecuado para darle y transmitirle la noticia en conjunto con el médico. Normalmente las noticias del diagnóstico siempre son así como balde de agua fría, órale, ahí se va y no se cuida esa parte de qué está sintiendo el paciente desde el momento que se le da el diagnóstico. Y eso es muy importante porque en la manera en la que se le dé el diagnóstico al paciente va a ser la manera en la que él quiera empezar el tratamiento, en la que no ejerza tanta resistencia ante él. Si él, en la frialdad del médico, en la insensibilidad del médico, ve esa situación de decírselo así de una manera demasiado brusca, pues lo único que piensa el paciente es, yo creo me voy a morir y no queda nada más que hacer por mí. Y a veces esa situación les lleva a la sensación de decir, pues ya para qué, mejor ni tratamiento, ni quimioterapias, ni nada. Y sobre todo porque se tiene la idea de que la quimioterapia es siempre con un montón de efectos secundarios más dañinos que beneficiosos. Entonces eso también es un mito y la gente muchas veces no quiere iniciar el proceso de quimioterapia precisamente porque piensa en todos esos malestares y no siempre se presentan. Las redes de apoyo son esas personas cercanas que llega a tener cualquier persona, sea o no un paciente, cualquier persona que pueden llegar a ayudar o a contener en un momento de crisis. Es realmente significativo. La red de apoyo en un paciente con cualquier cáncer es sumamente significativo porque va a venir a complementar y ayudarnos a que el paciente se apegue y se adhiera a un tratamiento de la forma más viable y a que su recuperación tenga una proyección positiva, vaya.
La finalidad de la red de apoyo pues va a ser esta que te comentaba, ¿no? El paciente no nada más es el paciente, es el enfermo, no, se enferma la red con el paciente. El paciente recibe un diagnóstico, pero la red de apoyo tiene que complementar todo esto. Al momento de que el paciente recibe un diagnóstico, la red de apoyo se tiene que empapar de información para poder contener a este paciente. Pues la red primaria más que nada es la familia inmediata, ¿no? En caso de que sea la mujer, en este caso sería esposo, hijos. En caso de que sea la hija, pues papás, hermanos. Y las redes secundarias son familia un poquito más lejana y amigos, compañeros de trabajo, jefes, personal de salud, nosotros como personal de salud, las enfermeras que apoyan en el tratamiento oncológico también participan, ¿no? El psicoterapeuta, el psiquiatra. A través de las mujeres que me han acompañado, de mi hermana, de mi mamá, de mis tías, porque cada una de esas mujeres para mí significa todo el apoyo que yo he tenido. Entonces ahora mi proceso yo he tratado de hacerlo como muy público. Yo documenté todo mi tratamiento. Como estaba la pandemia, pues para mí era muy difícil salir, para mí era muy difícil. Yo salía a mis tratamientos al hospital y me regresaba. Entonces duré 1 año y medio encerrada, ¿no? Entonces yo todo lo hacía a través de las redes, ¿no? Porque ahora con lo de la pandemia pues todo esto se desarrolló. Entonces yo documenté todo mi proceso, tengo videos, tengo TikTok, en mi perfil pues está el antes, cómo he ido avanzando, están mis clases, están testimonios también de mis otras compañeras. Entonces a mí lo que me gustaría difundir es precisamente eso, el apoyo que nos podemos dar entre mujeres. Ahora con la enfermedad que tengo y con la enfermedad que tienen mis compañeras, nosotras nos hemos fortalecido y nos hemos unido. O sea, a través de los diferentes grupos he conocido muchas personas que me dicen, oye, Lau, es que yo tengo una hermana, yo tengo una prima, yo tengo una... Pero ve tú cómo estás, o sea, y es lo que yo quiero compartir. O sea, que hay opciones, que hay alternativas y que se puede salir adelante de una enfermedad. Y es lo que yo quiero transmitir a las demás mujeres, que no se sientan solas, que existen muchas opciones, que no tengan miedos. Y si los tienen, que se los cuenten a una hermana, a una tía, a una conocida, y con compañía de esa ayuda se puede salir adelante. Yo he tenido muchos aliados, como han sido mis especialistas, como han sido los diferentes grupos de mujeres que he conocido, y es lo que a mí me gustaría compartir a través de mi testimonio y a través de lo que ahora puede ser, lo que ahora se maneja pues como en las redes sociales, ¿no? Pues es que a mí siempre me hace sentir bien. O sea, cuando yo estoy triste, cuando me siento mal por alguna situación, yo hago un TikTok y me cambia. Digo, bueno, esto es una broma, ¿no? Yo durante todo mi tratamiento hice muchos TikTok. No los he sacado todavía porque es como parte de un proceso, pero yo me sentía bien. Yo decía, bueno, o sea, en lugar de estar llorando, de estar caída, de estar tumbada en una cama, pues yo agarraba el TikTok y me ponía a hacer mi celular. Hice muchos TikTok. Tengo una niña de 5 años, entonces hice muchos TikTok con mi niña. Con todo mi testimonio traté de estarlo también, darle otro sentido diferente, porque yo considero que ahora las redes sociales tienen una parte muy negativa. Entonces es importante como darle ese sentido positivo, ¿no? O sea, como tratar de dar un buen mensaje sobre todo para las mujeres, ¿no? Que pasan o que pasamos por esta situación. Todos los días en punto de las 8 de la mañana te espera Angélica del Río con la mejor información en el estado. De lunes a viernes, 15.1 Telesac. Sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, regios, yucas, huirráricas, zapotecas, tarahumaras, milenias. Con tanta diversidad que existe en México, es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen,
Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la certeza de que vivimos en un gran país. Nos une el INE, porque lo que tenemos en común todas y todos los mexicanos es nuestro INE. Mi INE nos une. De lunes a viernes en punto de las 20 horas, Mario Caballero te lleva la información más importante y fresca del estado. En contacto por 15.1 Telesa. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter como Telesac. Telesac 15.1 de televisión abierta. Desde 1980 se han realizado importantes avances en el tratamiento del cáncer de mama. Entre el decenio de 1980 y 2020, en los países de ingresos elevados, la mortalidad por cáncer de mama normalizada por edades se redujo en un 40%. En los países de ingresos bajos y medianos, esas mejoras todavía no se han logrado. La mejora de los resultados es fruto de la combinación de la detección precoz y las terapias eficaces, basadas en cirugía, radioterapia y farmacoterapia. Hay una causa. Muchos cánceres no tienen, al día de hoy, no sabemos qué los produce. Sabemos que existen ciertos factores que predisponen, se llaman factores de riesgo. Son muchos, ¿sí? Sin embargo, yo a los 17 años que tengo dedicada a esto, veo que los factores de riesgo en algunos casos toman importancia, pero en muchos no. Por ejemplo, un factor de riesgo es no haber tenido hijos, no haber amamantado, sí, tener un familiar con cáncer de mama. ¿Sí? Son algunos de los que se presentan y otros más. Yo he visto que el cáncer de mama se salta todos los factores de riesgo. Aparecen jóvenes, en grandes, mujeres ricas, pobres, bonitas, feas, cultas, no cultas. O sea, no respeta ni estrato social ni nada. Yo tengo pacientes tan jóvenes como 27 años y tan grandes como 92 años. Todas las mujeres a los 40 años, así como se hace su Papá Nicolau, deberían hacerse su mastografía. Y ahí, cada año. No necesitas tener ningún síntoma, no necesitas tener ningún signo, ¿sí? Sin hacerte tu mastografía a los 40. ¿Por qué? Las mamas son muy variables. En mamas, por ejemplo, muy grandes o que tienen ciertos factores de fibrosis, es difícil tratarse algún cáncer cuando el cáncer es pequeñito. ¿Sí? Entonces la mastografía va a detectar esos cánceres antes de que se palpen. Entonces se llama mastografía de detección. Un buen porcentaje de pacientes, sobre todo aquí en el privado, vienen porque ya se tocaron una bolita. Esa ya es una mastografía de diagnóstico. Y eso ya nos está indicando que el cáncer ya avanzó un poco más de lo que nosotros hubiéramos querido. Sin embargo, hemos detectado muchos cánceres que todavía no se palpan, que son hallazgos en la mastografía y que obviamente les va mucho mejor a las pacientes. Es una detección a tiempo, un tratamiento oportuno que aumenta su sobrevida a casi a la normalidad. Que esto impacta fuertemente en todas las pacientes. Finalmente es una cirugía hasta cierto punto de amputación de un órgano, entonces sí le genera mucho impacto psicológico a las pacientes, y los estudios recientes que se han hecho sobre tanto cirugía conservadora como reconstrucción mamaria, pues lo principal es la satisfacción de la paciente. O sea, la paciente se siente muy feliz, está completamente satisfecha de tener una cirugía conservadora o de tener una reconstrucción mamaria. Entonces sí es muy importante planificar desde el momento en que nosotros estamos diagnosticando y proponiéndole un tratamiento a la paciente, planificar completamente su método de reconstrucción. En la actualidad, ya inclusive que quede asimetría en las mamas, se considera una secuela. Entonces, desde el inicio nosotros tenemos que planificar con la paciente qué método reconstructivo se va a llevar a cabo.
Bueno, realmente ya actualmente estas cirugías se han vuelto, menos riesgosas como eran antes. Ya tenemos muchos instrumentos, mucha tecnología. Entonces, el hecho de realizar una cirugía radical a estas alturas no lleva mucho peligro a los pacientes. Los riesgos quirúrgicos son los mismos de siempre, tanto como el riesgo anestésico como el riesgo de sangrado, pero definitivamente, sí hay una diferencia entre realizar una conservadora a una radical, porque hay mucho menos pérdida de sangre comparado con una radical, pero los riesgos realmente son mínimos. A futuro, dependiendo ya de lo que uno también haga de vaciamiento axilar, si optamos por un método de ganglio centinela o un vaciamiento axilar, pues sí hay diferencia en el linfedema, que el linfedema es cuando los pacientes su bracito queda inflamado. Eso sí también genera ahí un poquito de diferencia entre realizar una radical o hacer otros métodos como ganglio centinela. El cáncer de mama no es una enfermedad transmisible o infecciosa, a diferencia de algunos cánceres que tienen causas relacionadas con procesos infecciosos, como la infección por el virus del papiloma humano, y el cáncer del cuello uterino. No se conocen infecciones víricas o bacterianas relacionadas con la aparición del cáncer de mama. Alrededor de la mitad de los casos de cáncer de mama corresponden a mujeres sin ningún factor de riesgo identificable, a excepción del género mujer y la edad de más de 40 años. Algunos factores aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad, como son el envejecimiento, la obesidad, el consumo perjudicial de alcohol, los antecedentes familiares de cáncer de mama, el historial de exposición a radiación, el historial reproductivo, como la edad de inicio de los periodos menstruales y la edad del primer embarazo, el consumo de tabaco y la terapia hormonal posterior a la menopausia. Fíjate que yo estoy aquí y me dedico a cada paciente más de 1 hora. Siempre les doy la explicación de lo que tienen, de lo que encuentro, y si no hay nada que hacer, ¿verdad?, que nos ocupe, les explico lo que debe de seguir, cómo se debe de explorar. Algo muy importante que te quiero decir es que las pacientes menores de 40 años pues están un poco desprotegidas, porque a ellas no se les hace mastografía de detección. Entonces, muchas de esas mujeres vienen porque tienen alguna alteración que se lo tocaron ellas o su médico. Eso es algo que todavía en el mundo no se ha previsto como tal. ¿Por qué? Porque la mama de la mujer joven tiene mucho tejido mamario. Entonces no es tan buena para verse en la mastografía. Además, como la mastografía usa radiación, en estas mujeres jóvenes que el tejido mamario está muy cambiante y con muchos cambios a nivel celular por un probable embarazo, podría repercutir el acúmulo de muchas mastografías. Imagínate, empiezas desde los 16 años, por decir algo. Entonces, estas pacientes tienen que estar conscientes de lo que te decía anteriormente, de explorarse. Siempre estar pendientes de cualquier cambio. Es mejor exagerar que dejarlo. Es que me duele, es que tengo, es que siento. A ellas empezamos con un ultrasonido. Sí, entonces, pero dependemos mucho de ellas, de que ellas se exploren y que ellas se detecten. A diferencia de la mastografía, que la mujer nada más tiene que venir, hacer su mastografía y es nuestro papel detectar cualquier cosa. Y vida comenzó por mi mamá. A mi mamá le detectan cáncer de mama a finales del 2017. La operan en diciembre de ese mismo año y en el 2018 comienza todo su tratamiento y pues es un descubrir tanto para ella como para mí y para mis hermanos, que ya había antecedentes de cáncer en la familia o ya lo habíamos vivido, pero éramos más chicos, siempre era como más alejado, hasta que nos toca ser también acompañantes de mamá y conocer más de cerca la enfermedad. Mis papás ya estaban separados, entonces pues soy la mayor, tengo 2 hermanos, soy la única mujer y pues nos enfrentamos a el ¿qué vamos a hacer? Eso fue lo primero, en conocer la enfermedad, porque yo puedo decir que pues mi mamá tuvo un bloqueo cuando ella nos dice tengo cáncer. Y yo trataba de estar tranquila y le preguntaba qué grado, qué sigue. Y me dijo, yo ya no quise saber nada. Pues lo único que sé, tengo cáncer.
como familiar, conocer en qué estado está para tener ayuda. Yo me enfrento a que creemos que estamos informados o que tenemos mucha información o que las instituciones nos van a brindar la información cuando no es así. Llegamos juntas al primer día de quimio, sale un trabajador social y dice: familiares de pacientes en quimioterapia que vengan por primera vez, acérquense, y lo único que hacen es darte un folleto con información de lo que son los efectos secundarios que puede presentar y los alimentos que puede y que no puede comer. Que para mí esa información pues no me sirvió de nada. Yo decía, esto es nada. Y que claro, pues el folleto dice que no puedes comer carnes rojas, lácteos, embutidos, entre muchas cosas más, cosas grasosas, y yo me enfrenté a que mi mamá me dijera saliendo de una quimio: quiero unas papas a la francesa. Entonces, ¿qué haces? ¿Prefieres que coma o que no coma? Entonces se las daba y trataba de negociar con ella. Yo prefería que estuviera a gusto, que comiera, a ponerme a pelear de no, tienes que comer frutas y verduras. Entre las opciones de comportamiento y las intervenciones conexas que reducen el riesgo de padecer cáncer de mama figuran las siguientes: lactancia materna prolongada, ejercicio físico habitual, control de peso, evitar el consumo perjudicial de alcohol, evitar la exposición al humo de tabaco, evitar el uso prolongado de hormonas y evitar la exposición excesiva a radiación. Sí, mira, la terapia alternativa, hace 2 años salió un estudio que aumenta la mortalidad en un 30% en las personas o en los pacientes oncológicos. Generalmente decimos, ¿sabes qué? Nada alternativo. Generalmente las cosas alternativas traen muchas hierbas o muchas cosas mezcladas que no sabemos específicamente qué contienen. Entonces no sabemos específicamente los efectos adversos que va a tener. Entonces la mayoría de los quimioterapéuticos tienen o metabolismo hepático o metabolismo renal. Entonces nosotros podemos hacer que el hígado falle antes de tiempo por algún otro tipo de medicamento alternativo. Lo que está comprobado que funciona, que ayuda mucho en los pacientes con náusea por quimioterapia, es la homeopatía o la acupuntura. Eso sí ha demostrado que ayuda. Desde el punto de vista médico, a cualquier médico que le preguntes te va a decir que no, que es una anomalía biológica, que es un cambio en el trabajo en sí de las células, que se empiezan a reproducir de más, pero empiezan a reproducirse de manera anómala y negativa, y eso es lo que te van a decir siempre los médicos. Pero precisamente la psicooncología es la unión entre la oncología y la psicología para demostrarle al mundo que la cuestión emocional, la parte sentimental emocional, sí tiene mucho que ver en relación al padecimiento de cáncer. No te aseguramos que necesariamente dentro de la psicooncología necesariamente haya esa situación de que se origine gracias a eso. Pero lo que sí decimos nosotros es que tiene mucha relación en cómo tú acojas la enfermedad, en cómo tú la confrontes y en cómo tú trabajes para llegar al momento en que ya llegas a la quimioterapia y luego ya haces la recesión del cáncer, que es la finalidad de la quimioterapia y la finalidad del acompañamiento psicooncológico. Llevar a la persona al puerto de la recesión del cáncer, o bien llevar al paciente al puerto del buen morir, del bien morir. Desde el punto de vista de la naturopatía, porque también soy naturópata, desde ese punto de vista nosotros sí creemos fielmente que todas las cuestiones que tú no sanas, los rencores, los resentimientos, el dolor, la amargura, van a llevarte a una situación de enfermedad. Porque todas esas cuestiones que no se trabajan, todos esos dolores, esas penas, culpas, angustias que tú no trabajas, se quedan energéticamente en tus 7 centros energéticos que tenemos en el cuerpo y van generando bloqueos energéticos que no permiten que fluya tu energía correctamente como debe de ser
y evidentemente eso te va a traer enfermedades. Pues yo he hecho de todo, cosa que me decían, cosa que yo hacía. Me decían, por ejemplo, de los jabones con aroma, la jabonoterapia, pues yo me conseguían la jabonoterapia. Los aceites, los inciensos, me conseguían los aceites y los inciensos. La medicina alternativa, tengo una comadre que aprendió a hacer Reiki y que en todas mis quimioterapias estaba conmigo para que yo pudiera tolerar el dolor de las quimioterapias. Me ayudó mucho los especialistas. Yo considero que en Zacatecas hay muy buenos especialistas, que nada más es cuestión de difundir y que se conozcan. Porque, por ejemplo, mi especialista médico, él trabaja en el Hospital General, en el Hospital San José, en el Hospital San Agustín. Entonces, si hay mujeres que no pueden pagar una consulta, pues que se vayan al Hospital General y ese mismo doctor las va a apoyar. Y empecé a armar un proyecto como con todas las dudas que se nos fueron presentando, ¿no? Tanto a ella como a mí. Y pues viene la cuestión también de la pérdida del cabello, que fue como lo más fuerte para las dos. Y me dijo, yo no voy a ir a una quimioterapia si no tengo una peluca. Entonces es encontrar pelucas en Zacatecas. Me enfrenté a eso, sí tener muchas personas que me dijeron te doy mi cabello y busca quien haga la peluca, y no encontrar absolutamente a nadie, y también no encontrar una peluca de agrado, porque las que conseguí se las enseñé a mi mamá, ella me decía no me siento yo, no estoy a gusto, no la quiero. Eso fue como lo principal, ¿no? Entonces, esto generalmente se presenta de la segunda a la tercera semana. Ya para la tercera semana otra vez empiezan a recuperar. Específicamente en cáncer de mama, en enfermedades tempranas o en enfermedades que tienen posibilidad de curación, utilizamos quimioterapias muy agresivas, por decirlo así, que tiran el cabello. Entonces, esto del cabello generalmente no es como que te quedas peloncito, se te cae el cabello por completo, ¿no? Se va cayendo como que de mechoncitos en mechoncitos. Pero esto no es para siempre, o sea, el cabello va a volver a crecer. O sea, si tú retiras la quimioterapia, el cabello vuelve a crecer. De hecho, es muy curioso, las pacientes se dan cuenta, ya van a iniciar la siguiente quimioterapia y ya les empieza a salir el cabello. Pero pues le volvemos a dar la otra quimioterapia y el cabello se cae. Y depende del tipo de aparato que tengan, será cómo se darán las sesiones. Generalmente las sesiones son de lunes a viernes. En cáncer de mamas hay diferentes como que fraccionamientos o modos de darla, pero van de 15 a 25 sesiones y depende si hay mucha enfermedad, pudiera aumentarse la dosis de radiaciones. Pues se le prepara precisamente en la situación igual que en la pérdida del cabello. Vas trabajando con su autoconcepto, con su autoimagen, con la valoración de la vida, con la valoración de las cuestiones más significativas que tenemos en la vida. Vamos deslindándonos un poco de las cuestiones estéticas y de las cuestiones socioculturales que nos dibujan a las mujeres un poco con ese tenor sexista en el que tú eres mujer en base solamente a si tienes ciertas medidas en el busto, en la cintura, en la cadera, si tienes cierta imagen, si tienes delgada y todo eso. Y vamos deconstruyendo todas esas cuestiones sociales que venimos construyendo a lo largo de nuestra vida desde que somos niñas, porque se nos cría de alguna manera inconsciente para ser objetos sexuales. El simbolismo del cabello está unido a su feminidad, a todo lo que esto representa, y eso viene siendo una cuestión cultural, incluso ancestral, podríamos decirlo. Tenía recientemente una paciente que cayó un poco en depresión cuando tuvo que darse cuenta que su cabello lo estaba perdiendo y que después pasó al proceso en el que se tuvo que rapar para evitar la pérdida del cabello masivo. Fue como que para que de una vez fuera así totalmente, y ella cayó en depresión porque aparte ella siempre estuvo enamorada de su cabello. Habemos mujeres que
que siempre lo traemos con problema, ¿verdad? Y en el sentido de que no sabemos a veces qué hacer con él, pero hay mujeres que realmente aman mucho su cabello, lo cuidan y para ellas es una parte importante de su imagen, de su concepto hacia los demás. Y es importante que los familiares también entiendan esa parte de lo significativo que puede ser la pérdida del cabello para una mujer, la estética que representa para ella y el cuidado, el tiempo que se le ha dado a incluso dejarlo crecer, etc. Entonces se elabora un proceso en el que nos despedimos del cabello, porque es un duelo, como bien lo dices. Entonces se hace un ejercicio en el que se despide del cabello, se hace una especie de ceremonia para poder llevar ese duelo y para que la mujer entienda que lo más importante en ese momento específico de su vida en relación a su situación no es su cabello, sino es el contexto de la vida y que la quimioterapia en ese momento específico representa vida para ella y que en términos jerárquicos evidentemente es más importante el concepto general de lo que es su vida que la situación del cabello, siempre respetando esa parte, respetando ese proceso del sentir de la persona y haciendo a los familiares que lo entiendan, porque su hijo de la persona que te comento estaba hasta molesto porque decía, ¿cómo es posible que te importe más la situación de tu cabello que el hecho de lo que estás viviendo? Pero todo es simbólico y a todo se le tiene que dar importancia. La mujer enferma tiene que sentirse acompañada y la familia debe de sentirse sensibilizada ante todo lo que vaya perdiendo ella, empezando por el cabello. Y ella también tiene que darse cuenta que de los males el menor. Pues descubro el término coimagen en esta cuestión de ayudarla a ella y armo el proyecto, lo dejo guardado porque pues también uno tiene miedos. Y después voy a un congreso de imagen y relaciones públicas llamado Nada está dicho y una conferencista dice un quiebre siempre te hace hacer cosas diferentes y se me quedó muy grabado y dije, es cierto, mi quiebre fue que mi mamá me dijera tengo cáncer y mi cosa diferente es ese proyecto que tengo ahí guardado. Decidí sacarlo, busqué a la organizadora del evento, le platico la idea que tengo porque es asesora de imagen y me dice, me parece genial, mi mamá tiene cáncer de cerebros, entonces todo lo que tú estás haciendo, que me muestras aquí, yo lo estoy haciendo en casa con ella, entonces pues no se me había como ocurrido sacar el máximo potencial. El proyecto pues estaba enfocado a cáncer de mama porque era lo que yo estaba pasando, pero su mamá tenía cáncer de cerebro. Entonces decidimos hacer el proyecto solamente para pacientes con todo tipo de cáncer, que en su mayoría las personas que se acercan pues tienen cáncer de mama. Lamentablemente, aunque pudieran controlarse todos los factores de riesgo potencialmente modificables, el riesgo de padecer cáncer de mama tan solo se reduciría como máximo en un 30%. Es que si tienen miedo, se lo cuenten a la persona que esté cerca de ellas. Que se lo cuenten, que no se queden calladas y que vean la manera, a su manera, pero que puedan hacer algo. Desgraciadamente, por lo que me dicen mis especialistas, llegan mujeres que ya tienen el proceso muy avanzado. Y por estas condiciones ya que tienen de la enfermedad, ya es muy difícil que puedan recuperarse. Entonces, las mujeres tienen miedo, le tienen miedo al cáncer, le tienen miedo a poder hacer algo contra el cáncer, pero sí se puede hacer. Era raro que dijera un te quiero. Por la educación, si tú quieres, que nos dieron los papás muy secos, nunca nos enseñaron a demostrar ese cariño y ahora sí lo hago. Ahorita mis hijos en la noche, mi hijo, ya me voy a dormir, te quiero mucho, mi niño, esto, aquello, o mensajes, o a la gente, ¿sí? Me nace decirlo, lo hago. Me nace dar el abrazo, lo hago. Le digo, y eso a mí me reconforta mucho el poder decir lo que siento. Seguir generando alianzas
para tener informadas a las personas, a hacerles hincapié que pues el cáncer no, ahorita pues es octubre rosa, ¿no? Pero el cáncer no tiene mes, no tiene color, no tiene género, no tiene edad. Las cifras son preocupantes porque también en mujeres jóvenes es donde hay más aumento de cáncer de mama. Entonces habla de que tenemos que cuidar nuestro estilo de vida, de que tenemos que ser más conscientes de conocer nuestro cuerpo y hacer una autoexploración cada mes, de que también las madres deben enseñar a sus hijas a hacerla desde pequeñas para no verlo como una obligación, sino que sea ya dentro de tu acto cotidiano, como lavarte los dientes, saber cuándo tienes que hacer esta autoexploración. Explorarse, una autoexploración a todas las mujeres a partir de los 18 años, después de los 25 un examen clínico anual por el médico, y a todas las mujeres a partir de los 40 años su mastografía de tamizaje anual, y en aquellas pacientes que tienen 35 años se recomienda a aquellas que ya tienen una patología mamaria conocida, ya sea benigna o maligna, también se recomienda a partir de los 35 años. Pero siempre su método de tamizaje, su mastografía, ya que esto disminuye la mortalidad de las pacientes en un 21% y nos permite diagnosticar el cáncer en etapas más tempranas. Es revisarnos, explorarnos, o sea, desde los 18 años las jóvenes deberían de hacerse una autoexploración mamaria mensualmente, a los 25 años acudir con el médico y después de los 40 hacerse una mamografía. Que no por miedo al qué tal si tengo cáncer no me hago estudios, porque pues a veces llegan con etapas muy avanzadas que, bueno, siempre se puede hacer algo, o sea, siempre se puede hacer algo por los pacientes, pero obviamente nos vamos quedando con menos opciones de tratamiento para darle o ofrecerle al paciente.